1:20 entonces del mediodía, volvemos en nuestro segundo bloque de Todos a la Cueva. Me sigue acompañando esta vez a mi izquierda el ingeniero de la patria honoris causa Emiliano De Lucci. Y también me acompaña ahora a mi derecha, después de como un mes y medio, un mes y pico que no volvía al programa, Kevin Martínez, que va a ser su columna de... ¿Qué tal? Ante todo, no sé si decir buenos días, porque la verdad Buenas tardes. Está un poco feo. No, porque está feo. Bueno, malas tardes para todos. ¿Qué vamos a decir? Vamos a hablar del plan estratégico modernizador de la gestión pública de la provincia de Buenos Aires. Alto título. Así, y todo. Empecemos por qué es, ¿no? Porque... Claro. ¿Qué es? ¿Qué es todo eso? Bueno, esta es una ley, ¿no?, que se aprobó en junio del 2016 en la provincia de Buenos Aires, que tiene algunas características muy particulares que se pueden ubicar dentro de lo que es la nueva gestión pública, que vendría a ser cómo los neoliberales perciben que debe ser una administración pública, ¿no? ¿Cómo debe ser el Estado? Ahí hay varias cuestiones para señalar. La primera que se aprobó con una amplia mayoría, es decir, que fue ampliamente votada, digamos, por ambas cámaras. Del proyecto inicial que envió la gobernadora se hicieron muy pocas modificaciones, que es algo que es sumamente llamativo. Digamos, perdón que te interrumpa, pero digamos que la legislatura bonaerense está bastante bien controlada por Vidal. Sí, está bastante bien controlada por Vidal. Antes estaba también bastante controlada por los sectores peronistas, pero este tipo de proyectos ya se había presentado dos veces. Una cuando estaba Felipe Solá, lo presentó Randazzo, que participaba de un área que se encargaba de la administración pública. Él presenta este proyecto, también con un corte muy parecido a lo que propone Vidal, orientado dentro de lo que es la nueva gestión pública. Y se presentó otro durante el gobierno de Scioli, pero en ninguno de los dos casos se fue aprobado. En el primero no se aprobó porque justo en el medio cayó la pelea entre Néstor Kirchner y Duhalde. Es el momento en que se rompe ahí esa alianza, vamos, y ahí empezó, si bien no había problemas para pasar, ¿cómo se dice?, proyectos del Ejecutivo a la legislatura, en ese momento primó la disciplina partidaria que estaba con Duhalde. Entonces, ahí empiezan a generarse cierta tensión y no se pudo llevar adelante este proyecto. Después, cuando fue el turno de Daniel Scioli, que también presentaron un proyecto que se orientaba de manera distinta en el sentido de la aplicación, que tenía que ver que se iba a regionalizar la provincia de Buenos Aires y que cada ministerio iba a ver la forma de llevar adelante este proyecto. ¿Qué es lo que prevé este proyecto que se aprobó en junio de 2016? Mejorar la administración pública, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, incorporar nuevas tecnologías, generar participación, control ciudadano, y uno si lo lee, vos decís, es por acá, ¿viste? Pero la verdad es que ya se ha demostrado, porque esto tiene un antecedente muy concreto, que es lo que vivimos nosotros durante todos los 90, pero es interesante cómo incluso durante el gobierno nacional y popular estas iniciativas siguieron estando, digamos, no se borraron del todo. Por eso enuncio los dos proyectos anteriores, que tienen que ver uno en la época de Solá y otro en la época de Scioli. ¿A qué voy con esto? Uno, si lo lee, puede, en primer lugar, como ya lo dije, ubicarlo dentro del pensamiento de la nueva gestión pública, que vendría a ser cómo el Estado puede mejorar su capacidad de prestar servicios. Y acá viene lo ideológico, o más bien la visión que se tiene. Porque en primer lugar se lo ve al ciudadano como cliente, como usuario. Entonces, el problema radica en que la administración pública es un armazón viejo, vetusto, ¿viste? Es lento, ineficiente, no es transparente. Entonces, ¿qué hace? Obstruye más que ayudar. Entonces, muchos de los problemas que tienen los ciudadanos es por esto, porque tenemos una administración pública ineficiente, ¿no? Hay que separar acá lo que es
una reforma del Estado de lo que es la administración pública. Cuando uno piensa en la reforma del Estado, tiene que pensar en ¿para qué está el Estado? ¿No? ¿Para qué está el Estado? El Estado está para equilibrar las desigualdades sociales, los desequilibrios sociales, está como garante de los derechos, está como compensador, está como alguien que busca la justicia social, si querés marcarlo en el peronismo, digamos. O el Estado está para administrar ciertos recursos que por cuestiones de bienes públicos no los puedes prestar el sector privado. Está como mal necesario en esa Exactamente. ideología, claro. Entonces el Estado, mientras más chico sea, mejores resultados va a dar. ¿Por qué? Porque no se gastaría dinero de manera ineficiente, los recursos se podrían orientar hacia las personas que más lo necesitan. Si uno lo empieza a tratar, a leer al proyecto, que es el plan modernizador, la verdad que uno lo lee y queda encantado. Uno siente que realmente una administración pública debería ser así. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que queda por fuera de ese proyecto, lo no nombrado, y como está orientado en lo que es objetivos, genera que muchas personas o ciudadanos queden afuera de los logros de una gestión. Entonces, cada vez que uno enuncia un proyecto, un programa, hay ciudadanos que van a quedar afuera. O sea, sí, vos vas a tener un Estado que te responda más rápido. Uno lo puede ver en las distintas páginas, por ejemplo, de la FIP o de ARBA. Han mejorado su capacidad de respuesta, digamos. El trámite es más sencillo. Antes uno tenía que sí o sí caer con una contadora, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Le pone el foco en el ciudadano y como ciudadano, en el usuario o cliente, y como todo cliente, hay gente que puede consumir y gente que no puede consumir, gente que queda por fuera. Sería, privilegiar la eficiencia a cambio de la masividad, digamos. El Estado funcionaría en forma más eficiente, pero para menos personas. Exactamente. Uno, a partir de esto, puede analizar por qué cierra una escuela que tiene pocos estudiantes en el Delta. ¿Por qué no pone las lanchas para que vaya? Y porque ahí está realmente ese gasto es ineficiente. Claro. Yo si tengo 3 escuelas que tienen 50 chicos, no, voy a cerrar 2 y voy a dejar una y que tenga 150. O que tenga 120 y 30 se queden sin escuela. Exactamente. Entonces tiene que ver esas medidas que uno las va viendo, decir, ¿por qué hace esto? Digamos, si el gasto del Estado no está ahí, digamos, ¿no? Una pregunta, ¿esta ley, este plan, se está implementando actualmente? O sea, ¿el gobierno está trabajando dentro de este proyecto de ley? Se empezó a ejecutar. En primer lugar, uno lo puede ver con el tema de las contrataciones, digamos, a priorizar lo que son los contratos de locaciones de servicio, que quedaron desemparentados de otra ley que era también para contratos de locaciones de servicio, pero estaba más vinculado al empleado público más formal, digamos, ¿no? Tenía como ciertos derechos más ¿cómo se dice? Como un empleado público formal, ¿no? ¿Qué pasa? Uno lo puede ver por ejemplo, en el caso de los docentes, cuando despiden a los provisionales. Digamos, no es que lo despiden, el tema es que se le termina el contrato y no se le renueva automáticamente. Antes, el docente que tomaba provisionalidad daba clases hasta que tomara otra persona ese cargo como titular. Eso se terminó, por eso también hay muchos docentes que, digamos, fueron despedidos, digamos, entre comillas, porque perdieron su fuente de laburo y lo pierden en diciembre, cosa que no se le paga ni enero, ni febrero, ni todos los derechos que tienen que ver con ese respecto. Ahí lo podés observar. Ahí, ¿por qué? Porque dice, bueno, yo cumplí durante la jornada de escuela, y enero y febrero, que es cuando no hay clases, no tiene sentido que claro. esté. Entonces, que vaya al acto público en febrero para tomar y empezar las clases. Ahí se lo puede ver. Se lo puede ver, por ejemplo, en la forma en que se manejan los CAG y los CAI. Los CAG son los centros de atención juvenil y los CAI son los centros de atención integral. En ese caso, antes vos tenías personal que era contratado y si bien era monotributista y todo eso, digamos, era planta que estaba constantemente trabajando. Planta permanente Comillas, monotributarizado, claro, digamos, claro. No podemos hablar de... Pero sí, digamos, se le renovaban los contratos automáticamente. Bueno,
Eso cambió, se cambió esa forma de manejar los CAG y los CAI primero que se los unificó y después que se empezaron a presentar distintos. Vos para tener una de esas instituciones tenías que presentar un proyecto. ¿Cuál es la particularidad del proyecto? El proyecto tiene un monto estipulado, no tiene personal contratado, digamos que va a estar de así 2 años, sino que el proyecto empieza y termina. Es decir, ahora en abril presentamos el proyecto, nos lo aprueban, nos dan la plata, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, le pagamos a las personas que participaron de ese proyecto, cuando termine el proyecto hay que presentar otro. Desde el punto de vista, uno puede decir, bueno, siempre es importante racionalizar los recursos escasos, siempre es importante que el gasto sea eficiente, uno no puede estar en contra de eso. El problema es que hay mucha gente que se queda afuera. Y el otro problema es que deja de lado la política. Deja de lado la política y cree que con determinadas herramientas tecnológicas o administrativas se disuelve el conflicto, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en un lugar que está totalmente desequilibrado y vos tenés un montón de población concentrada en el conurbano y tenés zonas casi despobladas en la provincia de Buenos Aires y a su vez tenés una diferencia en riqueza, y etcétera, etcétera, en todo lo que podemos analizar, es muy compleja. Entonces ahí tiene que mediar la política. Tiene que mediar, digamos, la política como... ¿Algún vínculo con lo territorial te estás refiriendo vos? Exactamente. Digamos, y el hecho de, bueno, no todo puede caer bajo la lógica de la eficiencia. No todo. Hay cosas que, digamos, hay que sostenerla políticamente. Lo que pasa es que lo que no cumple con estas expectativas se baja. Para un caso muy paradigmático, que no es de la provincia de Buenos Aires, pero lo podemos entender, que son los cambios en el Progresar. En el Progresar, ¿qué pasaba? Vos estudiabas, ingresabas a una universidad o un ámbito educativo y te pagaban una cierta suma de dinero por estar estudiando. ¿Qué era lo que se había pensado con el Progresar? Que que los estudiantes cuenten con un apoyo económico, sobre todo en los primeros años de la carrera, que es cuando más se deja. Yo voy a hablar del sector universitario, que es el que más conozco. Cuando más se deja es en los primeros años. Y si vos tenés una familia de recursos escasos, siempre va a estar la disyuntiva entre estudiar o trabajar. O si vos tenés, te tenés que hacer cargo de tus hermanos más chicos, siempre va a estar la disyuntiva entre estudiar o tener los cuidados de la casa, más si sos mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Invirtieron, lo tocaron a eso, digamos, el Progresar sigue estando, pero le cambiaron algunas cosas. La primera es que vos para tenerlo tenés que tener la mitad de la carrera aprobada. Ya eso es un golpe muy fuerte para los estudiantes que empiezan la carrera en primer y segundo año, que es cuando más dejan. O sea, se inscribe, entra a la universidad, pero en el primer y segundo año deja. Eso lo pueden corroborar con cualquier estadística. Y la otra es que seguía por una cuestión de promedio, una cuestión de edad. O sea, te piden una calificación para vos aprobar. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiantes que tienen mayores recursos, que están más acompañados por la familia, van a tener mejores resultados. Entonces esa política pública, como la cambiaron ahora, vos cuando la ves, vas a ver resultados y vas a ver objetivos. Y vos vas a ver, sí, mirá, te van a decir, acá estos estudiantes, mirá, todas estas notas. Entonces nuestro programa funciona. Es eficiente, es claro. eficiente porque nosotros le estamos pagando y esta gente tiene buenas calificaciones. Lo que no van a decir es que dejó afuera a un montón de personas. A mí me parece muy interesante las preguntas que hiciste. Bueno, ¿para qué es el Estado, no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el rol? Creo que es muy difícil y está bueno trabajar esto. ¿Dónde está la línea que divide la eficacia, la eficiencia? ¿Y dónde está la línea que divide el achicamiento, ¿no? ¿Hasta dónde se puede ser eficiente manteniendo a toda la gente adentro que lo necesita? Y hasta dónde esa eficiencia empieza a expulsar. Pienso en la política de subte en Cava, ¿no? Vos subís precio. Cuando se va el precio demasiado arriba, menos gente toma el subte funciona mejor, porque hay menos gente adentro. Con el Progresar lo mismo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una política pública para las excepciones y no para la regla? Como decís vos, ¿quién es el chico con muchas necesidades que llega a completar la mitad de la carrera y con buenas notas? Bueno, es la excepción, la que sale en la tele, ¿no? Que en el noticiero cada tanto sale la nota de color
María Rosa es abogada, tiene 4 hijos y vive en la Villa 31 y limpia casa de 6 a 8 y a las 8 se va a cursar. Bueno, es la excepción. Cómo el Estado pasa a premiar la excepción y dejando de lado, bueno, a lo que es la regla o lo que es lo que más lo necesitan. Sí, no sé cómo estamos de tiempo. Una cuestión muy particular que quiero señalar es que Vidal no es una persona, una chica como cualquier otra. Estamos mal de tiempo, dice Wally. Sí, Mal de tiempo. ya se cerró con esto. Vidal, primero que pasó por la Secretaría por Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y fue vicejefa, pero lo más relevante es que fue directora del Grupo Sofía. El Grupo Sofía era una usina de pensamiento que desde hace mucho tiempo, desde los 90, viene trabajando estos temas, trabajando estas problemáticas. Es muy interesante ver cómo los gobiernos neoliberales o la derecha se preparó para estar dentro de la gestión. Yo creo que en los 90, digamos, lo que le pasó fue que tuvieron que comprar un partido, el peronismo, para llevar adelante esas transformaciones. Y entonces los cuadros administrativos técnicos eran peronistas. En cambio, es curioso y particular ver cómo, en este caso, en el macrismo, uno puede ver realmente que incorporar una administración pública de ellos, digamos, ¿no? O sea, uno puede analizar incluso los ministros, de dónde vienen. Aranguren es el caso más resonante, digamos, ¿no? Sí, pero todo Dietrich, todo Caputo. Pero todos vienen de sus o usinas de pensamiento o de sus empresas. Y con esto quiero cerrar. Tarde o temprano, más allá de que uno quiera aumentar la eficiencia, que son cosas que cualquier administración pública puede buscar, el problema es dónde haces el corte. Tarde o temprano la política se termina imponiendo. Digamos, en este caso la disputa es por la existencia misma de la política, porque esto invisibiliza los conflictos, invisibiliza las desigualdades sociales, invisibiliza actores, entonces deja fuera un montón de personas y los trata como, ¿cómo se dice? Material humano, ¿cómo es que le dicen ellos? Recursos humanos. Recursos humanos o de ese tipo. Entonces, no son sujetos con derechos, no son sujetos que tienen necesidades, no son sujetos que van a exigir y van a poner en tensión estas cuestiones. Pero ya nos pasó que en los 90 todas estas políticas, todas estas herramientas chocaron con las crisis del 2001. Bueno, pero evidentemente los muchachos insisten en esto y ahora, de nuevo, si se sigue manejando de esta manera, va a volver a chocar con el conflicto. Sí, en ese caso podemos pensar que Cambiemos es el primer gobierno que se toma muy en serio el tema de las ONG y cómo a través de la ONG se puede llegar al poder. Sí, ahí hay una cuestión muy particular. Está bajando mucho dinero y mucho recurso a las ONG y a todas las entidades que tienen personería jurídica. Pero también, ¿qué pasó? Sacar una personería jurídica es mucho más difícil. Claro. Entonces, por un lado, sí, vos tenés una personería jurídica, sos una entidad de bien público, tomá, te doy determinada cantidad de dinero. Y mucha plata, no poca, mucha plata. Ahora, es muy difícil acceder a ese mercado. Si antes era complejo que una institución barrial generara su personería jurídica, mucho más ahora tenés trabas burocráticas y trabas en dineros. Claro. Entonces, es muy focalizado y es interesante ver ese proceso. Bueno, no sé, ¿cerramos ahí o...? No, bueno, esto quiero agradecer. Estuve leyendo textos de Arturo Laguado y Horacio Cao, de Claudia Bernaza y alguno más que se me debe estar olvidando. Y le quiero agradecer a Victoria, que es la gran articuladora de esto. Muy bien, muy bien. Le mandamos un abrazo a Victoria, que supo estar presente en Todos a la Cueva en más de una oportunidad, me parece. Exactamente, le mandamos entonces saludos a Victoria Golpe. Gran columna grande, Kevin Martínez, que esperamos que nos venga a visitar más seguido. Bueno, vamos a arreglar ahí contrato. Exactamente. Y vemos después del corte de gestionar ahí la ONG, decís que está bajando mucha plata el gobierno a las ONG. Sí, Bueno, mucho dinero. Pongamos la ONG Todos a la Cueva. Aprovechemos. Sería un gol, sería un ¿No? gol. Pero bueno, nosotros dejamos acá y nos vamos entonces con las bodas químicas y atento.